Muy buenas tardes, mis amigos y amigas. Bienvenido al canal de YouTube La Voz del Desierto para Antonio Pizarro. El tema que hoy día vamos a analizar juntos es: ¿dónde está el Señor Jesucristo? ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo en los cielos? Y la verdad, mis queridos hermanos, que este es un tema bien interesante. La palabra del Señor dice de que uno de los acontecimientos más como impresionante entre muchos que vieron los apóstoles fue ver al Señor Jesucristo cómo Él ascendía a los cielos. ¿Por qué el Señor Jesucristo tuvo que dejar la iglesia acá en la tierra? ¿Cuál es el trabajo que Él tenía que hacer en los cielos? Acá en el libro de Hechos de Apóstoles, capítulo 1 y el versículo 6, aquí se registra, como en algunos evangelios, la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos. Y lo vamos a leer en el nombre del Señor. Dice: entonces, los que se habían reunido le preguntaron los apóstoles al Señor Jesucristo, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo: no, os toca, dice, a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad o poder. Pero recibiréis, dice, poder cuando, dice, haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, le deja una comisión a la iglesia acá en la tierra. Cuando el Espíritu Santo viniera sobre la iglesia, que vino en el Pentecostés, iban a ser testigos del Evangelio del Señor Jesucristo en Jerusalén, en Judea y en Samaria, hasta las partes más lejanas de la tierra. Y el versículo número 9 dice: habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió, dice, una nube y le ocultó de sus ojos. Una vez cuando el Señor Jesucristo le da la comisión a sus apóstoles, comienza el Señor Jesucristo a ascender. Comienza a ascender, ¿cierto?, en el cielo. Y dice la Escritura que viene una nube y los oculta de la vista de ellos. Pero mira hasta dónde ellos estaban dirigiendo su mirada. Dice, estando ellos, dice, con los ojos puestos en el cielo, estaban, ¿cierto? Ellos habían estado con el Señor Jesucristo varios años. Jesucristo acá en la tierra, su ministerio duró 3 años y medio. Entonces amaban tanto al Señor Jesucristo que ahora tiene que le ha dado sus emociones que el Señor Jesucristo, ¿cierto?, los dejara. Tenía los ojos, dice, puestos en el cielo. Entre tanto, dice, él se iba, y aquí se pusieron a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Aparecen 2 ángeles de Dios, los cuales, dice, también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis, dice, mirando al cielo? Este mismo Jesucristo ha sido tomado, dice, de vosotros al cielo, y así vendrá. Aquí está la promesa del Señor Jesucristo: así vendrá como la habéis, dice, visto irse al cielo. Y esta es la ascensión que el Señor Jesucristo tiene al cielo, que está registrada aquí en la palabra de Dios, en Hechos de Apóstoles. Pero como era la pregunta en el comienzo, ¿por qué Cristo tuvo que ir al cielo? ¿Por qué tuvo que regresar al cielo? Nosotros, si vamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, Jesucristo, cuando Él regresa a los cielos, el Señor Jesucristo comienza a administrar el santuario celestial. En el libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo aparece en varios lugares. Aparece en el lugar santo, aparece en el lugar santísimo. San Pablo, en la carta a los Hebreos, antes de ir al libro de Apocalipsis, vamos a dejar, ¿cierto?, una idea clara, acá en Hebreos, en el capítulo 8, que el Señor Jesucristo, cuando muere en la cruz, comienza el día de la expiación. Porque, como hemos estudiado, yo tengo un tema que se llama el día de la expiación. Comienza el día de la expiación, pero la que él iba a continuar en el santuario celestial. Por eso acá en el libro dice la Escritura acá en Hebreos capítulo 9 y el versículo 12, dice la Escritura: no con la sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Aquí la palabra de Dios dice que cuando Cristo ascienda a los cielos, tiene que presentarse en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, como hemos estudiado, se encontraba el arca del pacto, que representa el trono de Dios.
Entonces, cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos, se presenta ante el trono de Dios. El santuario terrenal era una maqueta, era chiquitita. El santuario celestial en los cielos es gigante. Dice la Escritura que caen miles de millares de ángeles de Dios. Pero de alguna manera en el santuario terrenal, Dios quería ilustrar la labor que iba a hacer el Señor Jesucristo en los cielos. Una de las principales es esta. El Señor Jesucristo entra con su propia sangre al trono de Dios, al lugar santísimo, donde está su Padre, habiendo, dice, obtenido eterna redención. Eterna. El Señor Jesucristo está intercediendo en los cielos para que nosotros podamos conseguir la salvación, para que nuestros pecados sean borrados. Pero el Señor Jesucristo, cuando se ilustra esto en el santuario celestial, no significa que el Señor Jesucristo esté únicamente ahí en el santuario, en el lugar santísimo, sino que tiene Él varios trabajos que hacer. Jesucristo entró, pero el Señor Jesucristo camina entre el lugar santo y el lugar santísimo, haciendo la obra de sumo sacerdote en los cielos. Ahora vamos a ver nosotros acá, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, el Señor Jesucristo ahora aparece en el lugar santo. Los que conocemos un poquito acerca del santuario, que yo también le digo, yo la traje, yo puse una lámina, pero vamos a ver acá en la primera visión del libro Apocalipsis, dónde aparece el Señor Jesucristo. Aquí en Apocalipsis capítulo 1, y el versículo 12 dice la palabra de Dios. Apocalipsis 1:12 dice, y me volví, dice, para ver la voz, dice, que hablaba conmigo. La primera visión que tiene el apóstol Juan. Vuelto, dice, vi 7 candeleros de oro. Él ve 7 candeleros de oro. En el tabernáculo, en el lugar santo, habían 3 muebles. Uno de ellos era un candelero de 7 brazos, ¿ya? Estaba el pan de la proposición, que se cambiaba cada sábado, se cambiaba el pan. Y estaba el altar de incienso, donde el sumo sacerdote quemaba incienso, también como los sacerdotes. Aquí vemos nosotros algo bien importante. El Señor Jesucristo asciende a los cielos para comenzar la obra de sumo sacerdote por nuestra salvación. Pero Él además tiene otras labores que hacer, como esta. Dar el pan. Ahí en el lugar santo estaba la mesa de los panes. Él tiene que dar el pan para alimentar a los creyentes. El pan es la palabra de Dios. Porque el Señor Jesucristo dijo que no solo de pan físico vive el hombre. El hombre necesita comer la palabra de Dios. Se encontraba también el altar de incienso. El altar de incienso significa que el Señor Jesucristo, como único abogado de los cielos, intercesor, Él lleva las oraciones ante el trono de Dios. Y las lámparas, estas 7 lámparas, representan que la iglesia iba a pasar por sus 7 periodos. De la iglesia apostólica hasta el último periodo que estamos viendo, que es la iglesia de Laodicea. Estos 7 periodos Cristo iba a estar con la iglesia, pero a la vez Cristo iba a estar como rol, alimentando, intercediendo y estando con la iglesia del Señor mediante el aceite de las lámparas, porque en los tiempos bíblicos las lámparas se alimentaban del aceite de oliva. El aceite de oliva representa el Espíritu Santo de Dios. Cristo está en los 7 periodos hasta el final y por la eternidad con la iglesia. Pero a la vez el Señor Jesucristo camina entre el lugar santo y el lugar santísimo. Porque además de esta labor, Él tiene que presentarse ante el Padre por nuestros pecados, para que el Señor, mediante su sangre, nosotros podamos conseguir perdón de pecados. Esta profecía, mis queridos hermanos, impresionante, se encuentra acá en un salmo. En un salmo estaba hablando del regreso del Señor Jesucristo una vez que Él cumpliera su labor terrenal, su ministerio acá en la tierra. Cristo iba a ascender a los cielos para sentarse al lado derecho del trono de Dios, de su Padre. Aquí en el Salmo 110 y el versículo 1 dice la palabra de Dios. Jehová dijo a mi Señor, es decir, que Jehová le dice a Jesús, siéntate a mi diestra, es decir, siéntate en mi trono a mi lado derecho, hasta que ponga a tus enemigos como estrado a tus pies. Bien interesante, el Señor Jesucristo, una vez que Él asciende a los cielos, como sale también en el Nuevo Testamento, Cristo se sienta a la diestra de Dios. ¿Para qué? Para hacer que los méritos de su cruz nosotros podamos tener la gracia. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, pecamos, el Señor Jesús puede perdonar con la sangre de Cristo nuestros pecados. Por eso la pregunta era, mis queridos hermanos, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo en los cielos? Cristo está intercediendo,
Cristo está alimentando con el pan espiritual, Cristo está iluminando, está acompañando a la iglesia y Cristo está llevando nuestras oraciones ante el Padre. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros tenemos un sumo sacerdote de los cielos, una única persona que intercede por nuestros pecados en los cielos para nuestra salvación. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, mi deseo y oración, ¿cierto? Que se suscriban al canal, que compartan estos temas con otras personas, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Y como dijeron los ángeles, así como el Señor Jesucristo ascendió, también muy pronto el Señor Jesucristo va a volver. Que el Señor los bendiga, es mi deseo y oración. Ahora vamos a hacer una oración para que el Señor nos pueda acompañar y dar sabiduría para entender su palabra. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias, que tú puedas bendecir a nuestros hermanos, Señor. Tú eres el único que puede iluminar nuestra vista espiritual, entender las cosas de Dios, Señor, y poder atesorarla también y apreciarla, Señor. Te damos las gracias que Cristo está en el santuario celestial, intercediendo por nuestros pecados, Señor, porque así nosotros no seremos lanzados en el lago de fuego, y vamos a poder heredar, Señor, la vida eterna que costó un precio muy caro, que fue la sangre del Señor Jesucristo. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga.